Bueno, sí, vale, pues mejor. Eh, Ahora, una vez pasado el Ecuador de la PEC, vemos la segunda parte de la asignatura. La segunda parte de la asignatura, que empieza a partir del tema 5, por lo que se caracteriza básicamente es que, claro, si os fijáis en los temas anteriores, cuando hablaba de comparación de grupos, eran dos grupos, ¿sí? Porque la variable independiente tenía dos valores, ¿sí? Ahora, fundamentalmente, por lo que se caracteriza es porque la variable independiente puede tener más de dos valores. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo digo, voy a comparar, ¿no?, la nota media o la que habéis sacado en la PEC de los distintos centros asociados, ¿sí? Entonces, pues hay no sé cuántos centros asociados. Pues vamos a comparar, si tú utilizas una TED Student, por ejemplo, ¿no? Pues sería este centro con el de Málaga, con el de Cádiz, con el de... ¿sí? Cada vez que hace una comparación 2 a 2, estamos cometiendo lo que sabéis que se llama error tipo 1, ¿no? Entonces, claro, si lo hace una vez error tipo 1, pero si lo hace 2, 3 y 4, estás aumentando el error, ¿no? Lo que se llama, ¿no?, la potenciación del error tipo 1. Y por eso es por lo que está el diseño clásico, que es el análisis de la varianza, ¿sí? O también se llama, habéis visto, por ejemplo, aquí pone ANOVA, ¿no? ANOVA es porque está en inglés, es Analysis of Variance, ¿vale? Que se caracteriza fundamentalmente porque tenéis más de dos grupos, normalmente son tres o cuatro grupos, ¿vale? Entonces estamos hablando de, en principio, el tema 5, de lo que habla es, si os fijáis, en el formulario, ¿sí? Si fijáis en el formulario, aquí, de la página 14, dice, ANOVA, dos factores, perdón, me estoy equivocando, del tema 5 es ANOVA, un factor con muestras independientes, me he adelantado. Entonces, un factor con muestras independientes quiere decir que tenéis una variable independiente con más de dos valores, ¿sí? Normalmente. Y muestras independientes quiere decir que los sujetos, que las personas, los participantes en el estudio, se han asignado a distintas condiciones o valores de la variable independiente aleatoriamente, no están relacionados entre sí. Sí, el siguiente tema es un factor con muestras relacionadas. ANOVA de un factor, en ese caso tenéis una variable independiente con más, ¿sí?, de dos valores, ¿sí?, pero los sujetos pasan por todos los valores. En vez de distintos sujetos, ¿sí?, por cada valor, todos los sujetos pasan por todos. Entonces, si os fijáis en el formulario, tenéis una cosa que se llama la matriz de datos, ¿sí? Entonces, en la matriz de datos, si os fijáis en el... ¿Tenéis el formulario? ¿Tiene el formulario? ¿No? ¿Lo tiene? Vale. Si veis el formulario, aquí, veis que un factor con muestra independiente, la estructura de la matriz de datos, siempre va a ser igual, ¿vale? Si vosotros pensad siempre que una matriz de datos, la manera habitual de introducir los datos, ¿sí?, van a ser en cada fila hace referencia a un sujeto, ¿sí?, sujeto 1, ¿sí?, sujeto 2, sujeto 3, ¿sí?, sujeto 4, y pues cada columna hace referencia a distintas variables, en este caso lo que tenéis aquí son los distintos niveles del factor, ¿vale? Para que lo entendáis, si esto lo hicierais con un programa informático, pues en cada columna meteríais los valores, ¿sí?, de la variable dependiente de esa persona. Bueno, entonces aquí, ¿sí?, imaginaros, aquí yo he dibujado 4 flechitas, ¿veis? Yo puedo decir, vamos a ver la calificación que habéis obtenido en la primera PEC, dependiendo de si pertenecéis al centro A, ¿sí?, al centro B, al centro C o al centro D, ¿sí? Entonces, claro, las personas que pertenecen al centro A, ¿sí?, son distintas, este grupo de personas son distintas de las que pertenecen al centro B, distintas de las que pertenecen al centro C, distintas de las que pertenecen al centro D, ¿sí? Tendríais aquí grupo 1, ¿no?, grupo 2, ¿sí?, grupo 3 y grupo 4.
¿vale? Entonces, en este caso, sería un factor, que sería centro, ¿sí? Centro de pertenencia, ¿vale? Y vamos a ver si, dependiendo del centro, ¿sí?, las personas tienen más o menos calificación. Entonces, como tenéis distintos grupos, se denominaría un análisis de la varianza o ANOVA, de un factor de grupos independientes, ¿vale? Ese es el caso, ¿eh? De muestras independientes o grupos independientes. Ese es el caso que tenéis en el tema 5, ¿ok? Entonces, básicamente, y ahora os lo explico con un poco de más detenimiento, la idea del análisis de la varianza es, primero, lo que obtiene el análisis de la varianza, primero, la lógica que hace es, primero, analiza es si hay un efecto ómnibus. ¿Qué es eso? O global. Es decir, lo primero que hace cuando tú haces un análisis de la varianza es, lo que te dice es si hay diferencias entre los grupos, ¿vale? Si no hay diferencia entre los grupos, pues tú dices, vale, pues acepto hipótesis nula, ¿no? Hipótesis nula, pues sería, ¿no? La hipótesis nula sería que la media del grupo 1 es igual que la media del grupo 2, que la media del grupo 3, que la media del grupo 4, ¿vale? ¿Sí? Si yo acepto esto, pues ya se ha acabado aquí el análisis de la varianza, pero si yo acepto hipótesis alternativas, entonces estaría diciendo que hay diferencia entre los grupos, ¿vale? Entonces habría que hacer un segundo paso, que sería las comparaciones a posteriori, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque las comparaciones a posteriori es ya indicar concretamente entre qué grupo hay diferencia, si el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, ¿sí? Hace comparaciones para ver dónde está la diferencia, ¿vale? Entonces, el análisis de varianza, primero es una prueba global, donde te dice si hay diferencia entre grupos, y después tiene que hacer comparaciones a posteriori, si te ha dado significativa, que hay diferencia significativa entre los grupos, se hacen comparaciones a posteriori, que para eso se utiliza la prueba de Tukey o Chefet, ¿vale? Esa es la lógica. Más o menos, ¿me vais siguiendo? ¿Sí? Bueno, a los que estáis online no os lo he preguntado. Este año he cambiado un poco la forma de dar las clases, en el sentido de ir más despacito. En vez de ir ahí a piñón, a marcha de piñón, explicando y la gente se entera de poco, ahora voy un poco más despacio para explicar conceptos globales que seguro que vais a tener que utilizar, pero despacito. Si os parece bien esta manera o preferís que vaya dando más caña. Así, genial. Es mejor así. Bueno, vale. Entonces, no cambio nada. Si consideráis que deba cambiar algo, yo como me siento es como un estudiante, de verdad, ¿eh? Yo cuanto más estudio y cualquier cosa que me digáis, para mí es un reforzamiento, ¿vale? Bueno, esto que yo os he explicado aquí así en 5 minutos, a mí me viene genial porque me convalidaron la estadística de primero y así me entero, ¿vale? Bueno, pues nada, pues sigamos así. Lo que yo os he explicado brevemente en 5 minutos, 7 minutos, es básicamente lo que viene en toda esta primera presentación que tenéis aquí de más de 100 diapositivas, ¿vale? Bueno, pues nada, el análisis de la varianza o ANOVA, ¿sí? Se utiliza, ¿sí?, para comparar medias de más de dos grupos, ¿sí? Y como dice su nombre, hace referencia a la variabilidad, ¿vale? Que se observa los datos. Bueno, y ahora os explican aquí un poco, ¿no? Tenéis un ejemplo, si tú, tomando un ejemplo que se había visto previamente, que si habéis visto el tema lo habréis visto, ¿no? Ahora vamos a trabajar con tres grupos, ¿sí? Nos interesa si un determinado fármaco influye o no en la ansiedad y queremos averiguar si las distintas formas de administrar el fármaco generan o no cambios, ¿sí? En función de que le administre distintas cantidades. Entonces, si os fijáis, aquí lo que os comentaba antes, ¿sí? Se trata de un diseño tenéis un factor, porque es administración del fármaco, ¿sí? Entonces, este sería la variable independiente o factor, ¿sí?
que tiene 3 niveles. Uno es sin fármaco, otro es 0,05 miligramos de fármaco y otro es 0,10 miligramos de fármaco. Y lo que se hace es, y cada línea representa a una persona, ¿vale? Sujeto, sujeto, pero claro, este sujeto, ¿sí? Este de aquí es distinto de este de aquí, ¿vale? Cada uno de estos sujetos son distintos porque son grupos distintos. Esto sería un grupo 1, ¿sí? Este sería un grupo 2, esto sería un grupo 3. Cada línea representa un sujeto. Recordad siempre que entonces que como estáis en análisis de la varianza de un factor de muestras independientes, los grupos no están relacionados entre sí. Normalmente el análisis de la varianza es el análisis que se usa por antonomasia, digamos, el estándar en los estudios experimentales. Por lo tanto, normalmente la asignación de los sujetos se hace al azar. No necesariamente se usa el análisis de la varianza solo para diseño de grupo aleatorio. En el momento que tengáis distintos sujetos independientes asignados a distintas condiciones, aunque no sea aleatorio, también se puede utilizar el análisis de la varianza, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones que vamos a ver paramétricas para aplicación de la prueba estadística, ¿vale? Bueno, pues entonces nada, esto lo voy a pasar rápido, no voy a dar mucho la chapa con esto. Esto es lo que hace referencia al número de comparaciones. Cuanto más comparaciones yo hago, pues lo que voy haciendo es aumentar el error tipo 1. Si ya trabajamos con un alfa de 0.01, si hago 3 comparaciones, pues ya entonces mi error es 0.03. Si se trabaja en un alfa del 0,05, cada comparación es, pues entonces ya de 3, pues sería 0,15 y así. Va aumentando el error. Entonces, por eso es por lo que, en vez de hacer comparaciones 2 a 2, como decíamos antes, existe la prueba estadística que se denomina el ANOVA, ¿sí? Y para eso, para utilizar el ANOVA, se tienen que cumplir una serie de supuestos, ¿vale? Los supuestos de la ANOVA hacen referencia a la normalidad, a la homocedasticidad, a la independencia del término de error y a la linealidad, ¿vale? Entonces, aquí en el capítulo, ¿os lo habéis visto eso? Los supuestos de análisis de la varianza es lo que tenéis en el apartado 5.7. En el apartado 5.7 del libro, ¿veis? Os los mencionan, ¿veis? Independencia, normalidad, homocedasticidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver, os lo explico un poco intuitivamente, ¿sí? Por ejemplo, la normalidad de las distribuciones, si yo tengo el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, ¿sí? Pues yo analizo si estos los datos que he recogido se comportan o no según una distribución normal, ¿vale? Y para esto, bueno, aquí os hablan de la prueba de Kolmogorov-Smirnov o prueba de Liliford, que no, ¿sí? Que esta no la van a pedir, no la piden. Hace años, cuando esta asignatura era anual y eran 3 libros de teoría, ¿sí? Que han ido reduciendo debido a los cambios en el programa de estudio, sí que se podía preguntar Kolmogorov-Smirnov o Liliford. Pero esto no lo piden, ¿vale? Entonces esto es la normalidad. ¿Por qué? Esto que os estoy explicando ahora es algo que, bueno, que recuerdo mi director de tesis daba mucha importancia, que era cuando tú vas a hacer un análisis estadístico, lo primero que tienes que ver es si los datos cumplen las condiciones para poder hacer análisis estadístico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Pues, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una llave, ¿no? Si yo tengo un tornillo de estrella, ¿no? Pues necesito un destornillador de estrella, ¿no? Para y si yo en vez de un destornillador de estrella, pues uso, ¿no? uno plano o más grande, pues ¿no? Le hago daño y al final, o no hago bien, ¿no? No enrosca bien el tornillo, etcétera. Entonces esto, ¿no? Para poder hacer una prueba estadística necesita unas condiciones o supuestos. Entonces el supuesto básico, uno, es la normalidad, ¿vale? El otro supuesto que tenéis aquí, si os dais cuenta, es la homocedasticidad. Esto, hay veces que lo preguntan a nivel teórico, ¿vale? Por eso os lo explico un poquito. Homocedasticidad,
elasticidad. Esto hace referencia a la homogeneidad de varianza. Quiere decir la variabilidad. Es decir, imaginaros que a lo mejor si estáis midiendo las notas, ¿sí? Las calificaciones, ¿sí? Que teníais aquí grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, imaginaros que aquí tenéis una media de 6, pero un montón de gente, ¿sí? Tiene una calificación muy alta y otro montón de gente tiene una calificación muy baja. Entonces, claro, la media que te sale aquí, es una determinada, pero a lo mejor la desviación típica es altísima, ¿sí? De 0 a 10, una desviación típica de 3. Entonces, aquí tiene mucha variabilidad. Y en cambio, en este otro grupo, a lo mejor, pues todo el mundo saca nota entre 8 y 5. Entonces aquí, obviamente, la variabilidad de este grupo, ¿sí? Con una misma media es menor. Con lo que analiza la homoelasticidad es que no debe haber diferencias significativas en cuanto a la variabilidad del grupo 1, grupo 2 y grupo 3 y grupo 4. Y para esto, ¿veis? Aquí te pone, se suele acudir a la prueba de Cochrane o la prueba de Barley o el test de Levin. ¿Vale? Y después, otra cosa que se tenéis que probar es la independencia de las observaciones. Claro, como son grupos independientes, ¿no? Se supone que, ¿no? Aquí estas observaciones no están relacionadas. Pues para eso hay una prueba que se llama, es el test de independencia del test de Racha. Independencia de las observaciones. ¿Qué quiere decir independencia? Independencia quiere decir que no tiene, o sea, no tiene nada que ver si yo estoy en Cádiz o si estoy en Sevilla. No tiene nada que ver que una persona saque aquí un 6 y que en Cádiz saque un 8. Bueno, lógicamente no. Hay una prueba que comprueba que no esté relacionado, ¿vale? Aquí se ve claro en este ejemplo, pero imaginaros que en vez de eso fuese el que estáis aplicando, por ejemplo, un estudio que estamos haciendo, ¿no? Programa de intervención para familias de niños prematuros, ¿sí? Entonces tenemos distintos grupos, ¿sí? Entonces, las medidas, si hay distintos grupos, a uno se le aplica una intervención y a otro otra, no deberían estar relacionados, porque si no quiere decir que el tratamiento está mezclado, ¿no? Entonces no se puede hacer un análisis estadístico para medidas independientes, sino tendría que ser relacionado, ¿vale? Bueno, también se debería comprobar la linealidad y la independencia del término de error, ¿vale? Pero bueno, eso no, ni tan siquiera eso lo pone aquí en el libro, pues ya está. Esas serían las condiciones que se tienen que dar para poder aplicar el análisis de la varianza, ¿sí? Es decir, y eso es lo que se denomina la estadística paramétrica. Estadística paramétrica quiere decir que los datos que yo he registrado se cumplen según una distribución teórica, ¿sí? Y según unos parámetros. Si no siguen esos parámetros, pues entonces yo no puedo utilizar estadística paramétrica y utilizo estadística no paramétrica, que no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? Porque hay muchas veces que la gente como que asume que como la estadística no paramétrica no tienes que cumplir datos o condiciones de menor calidad. No, o sea, los datos que tú tienes son los que tienes. No es ni mejor ni peor. Con unos datos tú puedes hacer unos análisis, con otros datos tú puedes hacer un análisis de la varianza, ¿sí? No paramétrico, ¿vale? Puedes hacer o Kruskal-Wallis, ¿sí? O, bueno, los distintos, en este caso sería Kruskal-Wallis, ¿vale? Pero eso no lo vais a estudiar vosotros, ¿vale? Más o menos, ¿alguna duda hasta aquí? No, vale. Bueno, esto que tenéis aquí, esta presentación, si entráis aquí en la carpetita esta, ¿veis? Que está a la izquierda, ¿veis? Pone lista de documentos, esto lo podéis descargar, ¿vale? Que en realidad, si os fijáis en la diapositiva que se usan en las clases, en las videoclases de la UNED, son estas las diapositivas que usan, más o menos con alguna pequeña variante, ¿ok? Bueno, entonces rápidamente, para no daros mucho la chapa, a ver si os pongo un ejemplito que es menos aburrido, ¿no? Bueno, veis lo que se basa en el estudio de la variabilidad, ¿sí? ¿Qué es eso del estudio de la variabilidad? Bueno, pues ahora
os explico qué es el estudio de la variabilidad. El estudio de la variabilidad es el siguiente. Mira, una cosa es, ¿sí? La variabilidad hace referencia a la varianza, ¿no? Si yo tengo aquí, ¿no? Grupo 1, vamos a dejarlo con el ejemplo, ¿vale? Grupo 2 y grupo 3, ¿sí? El grupo 3, ¿sí? Y ¿vale? Grupo 3. Sí, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿sí? Y ahora yo, aquí, pom, 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 ¿sí? Y después aquí tengo una media global, ¿sí? ¿Vale? La media de todas las puntuaciones, ¿vale? Entonces yo puedo calcular la variabilidad entre grupos y la variabilidad intragrupos. ¿Qué quiere decir la variabilidad entre grupos? La variabilidad entre grupos significa, yo voy a comparar, ¿sí?, las puntuaciones, ¿sí?, de cada grupo, es decir, las medias de cada grupo las voy a comparar, ¿sí?, cada puntuación la voy a comparar con la total. Con eso yo voy a tener una variabilidad intergrupos, ¿sí? Como de distintos, ¿sí?, los grupos varían, la variabilidad diferencial dentro de cada grupo. Y después lo que voy a calcular es una variabilidad intragrupo, o sea, dentro de cada grupo, ¿sí?, yo lo que voy a calcular es la variabilidad con respecto a cada puntuación con respecto a la media de su grupo, ¿sí? Antes era cada grupo con respecto a la total, ahora es cada individuo con respecto a sí mismo. Eso es la variabilidad intragrupo. La lógica que sigue el análisis de la varianza es que si la variabilidad que hay entre los grupos, ¿sí?, es la misma que la que hay dentro de los grupos, ¿sí?, entonces pertenecer a un grupo o no, no importa, porque no importa. Si yo tengo la misma varianza dentro del grupo que la varianza que hay entre los distintos grupos, quiere decir que pertenecer a un centro u otro no va a afectar, ¿vale? Más o menos esto es lo que busca la F, ¿sí? Aproximadamente lo que busca, si tú tienes una F cercana a 1, quiere decir que la diferencia entre los grupos es igual, ¿no?, a la diferencia que hay dentro de cada uno de ellos, por lo tanto no habría diferencia significativa. En cambio, si tú encuentras que en una F te dice que hay diferencia significativa, significa que por estar en un grupo u otro hay mayor o menor variabilidad. Con lo cual quiere decir que la variable, que los niveles del factor están afectando. Esa es la lógica que utiliza el análisis de la varianza, ¿vale? Entonces, más o menos la habéis entendido. Esto imaginaros, ¿no? Voy a comparar los niveles de atención que hay en el centro. Entonces aquí tengo una clase, ¿no? Ahí tengo otra clase, ahí tengo otra clase, tengo otra clase, otra clase, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es medir con respecto, voy a ver la diferencia que hay ¿no?, la variabilidad diferencial entre los distintos grupos, ¿vale? Entonces yo calculo la varianza intergrupo, como yo tengo una medida total y veo cómo esa medida total, ¿sí?, como cada grupo difiere con respecto a la total, que es de todo el centro. Eso por un lado. Y después, con eso ya tengo qué variabilidad hay diferencial entre los grupos. Y después lo que hago es calcular la variabilidad dentro del grupo. Entonces, si no hay diferencia entre lo que hay dentro de cada grupo y lo que hay entre los distintos grupos, pues bueno, pues entonces estar en un aula u otra no importa. Porque más o menos, sí, todos tienen, ¿no?, el mismo nivel de variabilidad, por lo tanto no hay diferencia estar en una clase que en otra. Eso es lo que hace el análisis de la varianza, ¿vale? Bueno, más o menos, ¿sí? Bueno, entonces vosotros lo que tenéis es una VI, que es un factor estudiado, en este caso, un factor, ¿sí?, que en nuestro ejemplo eran dosis de fármaco, ¿sí?, a las que la que se debe a factores extraños, ¿no? Esa es si recordáis del año pasado, teníais la varianza primaria, la varianza sistemática, la primaria, la secundaria y la varianza de error. La varianza de error es la que uno no controla, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es que la ansiedad esté afectada por mi fármaco, ¿sí?, ¿vale? Entonces tenéis aquí, cada persona, ¿no?, recibe los niveles del factor, ¿sí? Tenéis, por lo tanto, una única variable dependiente, un solo factor con 3 niveles, 0, 0,5 y 0,10, ¿vale?
Y eso se lo vais a aplicar a distintos sujetos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que los niveles de factor que planteamos se pueden plantear de dos formas la investigación. Lo que se puede comprobar es, nuestro interés puede ser probar que a mayor cantidad de fármacos la ansiedad disminuye, o bien nuestro interés puede ser probar que con 0,10 los sujetos presentan menos ansiedad que con 0,5 y con esta dosis menos que con nada. Es decir, nosotros podemos plantear distintas hipótesis, podemos plantear simplemente que son distintos, podemos plantear que con uno el efecto mayor o con otro el efecto menor. Lo que estamos hablando es simplemente de la forma de plantear las hipótesis, ¿sí? Esto es la manera de plantear las hipótesis, ¿vale? Lo ideal, como ya os comentaba antes, sería, ¿no?, conformar muestras aleatorias, pero no necesariamente el análisis de la varianza se aplica solo sobre muestras aleatorias. Lo que sí es cierto es que tenéis que tener en cuenta que según el planteamiento, las conclusiones están más o menos restringidas. Entonces, el análisis, dentro del análisis de la varianza, aunque aquí os lo voy a explicar intuitivamente, pero realmente tiene más enjundia que esto, ¿vale? Modelo de efecto fijo y modelo o fijo, entonces ¿qué? Modelo de efecto fijo o modelo de efecto aleatorio. Modelo de efecto fijo significa que los valores de fármaco que en este caso nosotros estamos aplicando son solo eso, ¿vale? Que son exactamente los únicos valores que sobre los cuales yo quiero ver si tiene efecto. El A0, ¿cuánto era? 0, ¿cuánto? 0,10 y 0,05, ¿vale? 0,005 y 0,010 y 0,10. Si esos son los únicos valores sobre los cuales yo quiero ver si tiene efecto sobre la ansiedad, eso es efecto fijo. No hay más. Ahora, si yo lo que me planteara sería, voy a ver si este fármaco influye en la ansiedad. Y voy a escoger 3 posibles concentraciones al azar. ¿Vale? Entonces, eso sería un modelo de efectos aleatorios. ¿Vale? Bueno, eso a vosotros no va a afectar mucho, porque no se va a exigir ese nivel de precisión, pero no entro en el detalle, porque uno implica una forma de estimación distinta de otra, ¿vale? Pero la idea básica, la intuitiva, es si los valores son solo eso, efecto fijo. Si tus valores son una selección aleatoria de posibles valores, serían efectos aleatorios, ¿vale? Entonces, si yo esos 3 valores los he elegido al azar, mi interés es ver el efecto del fármaco. Y he cogido esos 3 como podrían salir otros cualquiera. Pero si yo quiero solo eso, efecto fijo, ¿vale? Después, yo no lo he entendido, ¿vale? Lo que tú quieres ver, ¿no? El objeto de estudio, M. Gil, no me acuerdo de tu nombre, ¿quieres? Mercedes, Manuel, no sé si eres hombre o mujer. Conchi, fíjate, Conchi, perdón. Bueno, Conchi, mira, yo lo que quiero estudiar, el objetivo aquí es estudiar si el fármaco, ¿no?, un determinado fármaco, ¿sí?, influye en la ansiedad, ¿sí? Y para esto, el análisis de la varianza, tú haces un análisis de la varianza que te da una F, que ese es el estadístico, ¿vale? El valor que sea. Bueno, pues tú a partir de aquí sacas una cosa que se llama, como ya sabéis del primer parte de la asignatura, que se llama el tamaño de efecto. ¿Sí? ¿Sí? Que si recordáis, ¿no?, previamente había una fórmula del tamaño de efecto, que el tamaño de efecto lo que te dice es la magnitud del efecto. ¿Sí? Es decir, cuánto el fármaco afecta a la ansiedad. Entonces, cuando yo hago un análisis de la varianza, por ejemplo, en este caso que tenéis 3 valores, 0, ¿no?, 0,5 y 0,10, ¿no? ¿Sí? Si yo estos 3 valores los he elegido intencionalmente, como si no existiera ningún otro valor, entonces el tamaño de efecto calculado es lo que se denomina un modelo de efectos fijos. ¿Por qué? Fijo, ¿por qué? Porque solamente el efecto está siendo calculado para estos valores en concreto. En cambio,
pues yo tengo el fármaco y digo, bueno, pues puedo administrar, imagínate, ¿no? 0, 0,5, 0,10, 0,15, ¿no? 1,50, así, hasta un límite, claro. Y digo, bueno, pues ahora voy a elegir 3 al azar, ¿vale? Entonces, si yo cojo y elijo los valores de la variable independiente o factor al azar, si yo lo hago al azar, eso sería un modelo de efectos aleatorios, ¿vale? Simplemente eso, ¿vale? Eso tiene implicaciones después para los cálculos estadísticos, pero a vosotros los cálculos estadísticos lo hacéis asumiendo siempre un modelo de efecto aleatorio, ¿vale? Y ya está. Y era solamente porque hay veces que os preguntan teóricamente la distinción entre efecto fijo y efecto aleatorio, ¿vale? Eso por un lado. Y después otra cosa es las personas. Muy bien, perfecto. Y después, por otro lado, tenéis las personas que asignáis a cada uno de los valores. ¿Sí? Si son el mismo número de personas a cada uno de los valores, ¿sí? Se dice que tenéis un modelo equilibrado, ¿vale? Si son distintos el número de personas que hay asignado a cada valor, es un modelo no equilibrado, ¿vale? Es fácil esto, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Lo ideal sería que no hubiera variables extrañas, que la aleatorización de los sujetos a las condiciones controlase el efecto de las variables extrañas, ¿sí? Y desde ahí lo que intentamos es que nuestros estudios tengan la menor cantidad de varianza de error no explicada o la varianza debida a variables que nosotros no controlamos, ¿vale? Entonces nosotros por una parte podemos tener la varianza dividida a los sujetos, que normalmente está en buena parte relacionada con la varianza del error, porque son las características diferenciales, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos como hipótesis, estudio de hipótesis? Podéis tener una hipótesis nula, ¿sí? O una hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces aquí se lo explica, en esta diapositiva se lo explica lo que yo acabo de comentar, ¿sí? Un modelo simple, que es el que tenemos, ¿sí? Tenemos por una parte la varianza atribuible a los distintos niveles de factor, que es la varianza intergrupo, lo que yo explicaba antes de comparar, ¿no? S1, ¿no? con el otro grupo, con el S2, la varianza S2 con S3. Eso sería con respecto a una media global, ¿sí? O podéis tener la variabilidad dentro de cada grupo, ¿vale? Lo que se hace en la F es ver si la varianza entre los grupos es similar a la de la varianza intragrupo, y con eso tomamos la decisión de si estar en un grupo o no afecta, ¿vale? Todo esto lo he explicado, pom, pom, pom. No. Entonces, con lo que me paro aquí un poco para que veáis la manera de presentar los datos, ¿veis? Tenéis los niveles, ¿sí? Nivel A, B, en los distintos niveles, que en nuestro caso serían 3, y en cada casilla representa el valor de la persona, la variable dependiente, con respecto a ese nivel, ¿sí? Entonces, esto que tenéis aquí, esa forma de esa diapositiva, corresponde exactamente con lo que tenéis en el formulario de factor con muestra independiente, ¿veis? Aquí tenéis el sumatorio, al final de la primera columna, al final de esta primera columna tenéis el sumatorio, aquí tenéis la media y aquí tenéis el número de observaciones, ¿vale? Esta T hace referencia a los sumatorios de A, que sería el sumatorio total, y también podéis tener la media total, ¿sí? ¿Vale? Entonces, nada, ¿esto qué significa? Esto significa que sería I2.3, pues la puntuación del sujeto 3, ¿no? Que pertenece al nivel 2, ¿vale? Esto sería la puntuación del sujeto 4, que pertenece al nivel I, el que sea, ¿vale?
Y lo que es importante, esto que os comentaba antes, tener claro que en este caso los sujetos son distintos. ¿Ok? ¿Sí? Más o menos hasta aquí ninguna duda, ¿no? Sigo. ¿Vale? Bueno, y te muestro lo que tenéis aquí, ¿no? Aquí tenéis el sumatorio de la nota 1, sumatorio de la nota 2 y a partir de ahí podéis obtener las medias. ¿Mm? Vale, la media de A, sí, la media total, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la media total es un buen estimador, ¿sí?, de la media poblacional, ¿vale? Bueno. Entonces, la hipótesis estadística que quieres probar en este tipo de problemas, lo que os comentaba antes, es un problema ómnibus. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que tú valoras es, primero es si hay o no diferencia entre las medias, ¿sí? Entonces, hipótesis nula es esta, y esta sería la hipótesis alternativa, que son distintas. Hay diferencia entre las medias. No tienen por qué ser todas distintas, ¿eh? A lo mejor tú haces una F y te da que hay diferencia significativa, pero a lo mejor la diferencia significativa es entre el 2 y la mu3, ¿sabes? A lo mejor entre el 1 y el 2 no hay diferencia, pero la F, que es una prueba global, te va a decir si hay alguna diferencia entre alguno de los grupos, ¿vale? Si eso te da significativo, tienes que hacer las comparaciones a posteriori que os comentaba antes. La lógica que se sigue aquí es que la variabilidad total en la I, ¿sí?, la variabilidad total de los datos, esta variabilidad total yo la puedo descomponer en la variabilidad. Esta es la suma de cuadrados total. Yo la puedo descomponer entre la suma de cuadrados entre los grupos más la suma de cuadrados intragrupo. Y a partir de ahí yo saco las medias cuadráticas, ¿vale? Si os fijáis, la suma de cuadrados intergrupo es lo que yo os comentaba antes, que es la media de cada grupo con respecto a la media total, ¿sí? Y la suma de cuadrados intragrupo es la puntuación de cada sujeto en el grupo con respecto a la media de su grupo. ¿Vale? Bueno, pues la suma de cuadrado intra es lo que, digamos, representaría las desviaciones de cada sujeto con respecto a su grupo y a esto lo que se simboliza como, posteriormente se simboliza como la suma de cuadrados SA. Entonces, si os vais al formulario, ¿veis? En el formulario tenéis suma cuadrado intra y total. ¿Veis? Entonces aquí la varianza de cada uno, la varianza insesgada de cada uno, del intergrupo y el intergrupo, es la suma de cuadrados dividida entre su grado de libertad. Esto sería esta pregunta suele ser una pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál es la varianza insesgada, ¿no? Intergrupo, ¿no? ¿Sí? La varianza insesgada es igual que la suma de cuadrados partido por los grados de libertad, y la suma de cuadrados partido por su grado de libertad hace referencia a la media cuadrática, ¿vale? Entonces, la media cuadrática de cada uno de los factores, imaginaros, aquí tenéis un factor, que a lo mejor tenéis después el siguiente tema, vais a tener dos factores, por ejemplo, ¿no? La varianza, ¿no? La estimación insesgada de la varianza de cada factor es la media cuadrática. Entonces tenéis la media cuadrática la media cuadrática de A es, ¿sí?, la varianza insesgada. Esto es, si recordáis un poquito, es el estimador insesgado de la media poblacional, es simplemente la media del grupo, ¿sí? Pero el estimador insesgado de la varianza poblacional es la cuasivarianza, ¿sí? Entonces, este que tenéis aquí, veis, la varianza insesgada, que es la suma de cuadrado partido grado de libertad, es la media cuadrática. Os voy a poner un ejemplo porque ya lo estoy viendo así con cara de tal, ¿sí? Y bueno, aquí tenéis datos. Bueno, ¿veis? Aquí veis, lo que se intenta es que la F sea aproximadamente a 1. Nosotros aceptamos hipótesis nula. Si es mayor que 1, pues rechazamos no hipótesis nula comparándolo con el valor del estadístico, ¿vale? Bueno, entonces,
rápidamente, por lo menos, vamos a ver. Nosotros tenemos, os voy a poner, aquí tengo, sí, aquí también os he puesto, para que lo veáis con un ejercicio que seguro que se va a ver mejor. Tema 5, 6, 7, ¿veis? Enunciados de situaciones. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una situación, ¿vale? ¿Sí? Y saco esto, aquí tengo la situación. Y si os fijáis, ¿no? Vamos a leer un poquito, dice, ¿no? Con el objetivo de mejorar la función hepática, un investigador médico está interesado en la tasa máxima de síntesis de urea en pacientes con cirrosis que experimentaron una operación estándar, bypass no selectivo, un bypass selectivo para pacientes con una síntesis de urea menor de 40, el grupo selectivo 1, y un bypass selectivo para pacientes con una síntesis de urea superior a 40, sería grupo selectivo 2, ¿vale? Entonces tenéis, si os fijáis, bueno, lo que quiere ver, dice aquí, cada uno de los tres grupos, bypass no selectivo, bypass selectivo grupo 1, bypass selectivo grupo 2, estuvo compuesto por 6 pacientes, ¿vale? Sabemos que la suma cuadrática inter es 160 y la suma cuadrática intra es 710. Es decir, que ahí no tenéis que coger, ¿no? No tenéis que coger la media de cada, ¿no? Un grupo, menos la total, ¿no? Elevar y hacer el sumatorio. Ni la media de cada individuo con respecto a la media de su grupo para sacar la intra, ¿vale? Entonces aquí, la primera pregunta es, la hipótesis nula es. ¿Cuál sería la hipótesis nula? ¿Cuál queréis? Aquí dice, la hipótesis nula es, ¿cuál de las tres? ¿La A, la B o la C? La hipótesis nula lo que se planteaba es que no hay diferencia significativa, ¿no? Entre las medias entre los distintos grupos, ¿no? ¿Lo veis? No, nadie me responde. ¿Eso qué quiere decir? Que no he integrado un pimiento, ¿no? ¿O qué? Porque lo estoy pensando. ¿La ve? Muy bien. ¿La ve, no? Está claro, ¿no? La hipótesis nula, ¿no? Mu selectivo, o sea, vamos a poner mu 1, mu 2, mu 3, son iguales, ¿no? ¿Veis? En el momento en que haya un signo desigual, ya eso es alternativo. Muy bien, ¿vale? ¿Qué supuesto debo verificar? ¿Qué supuesto debo verificar que se cumple en este caso para aplicar un ANOVA? Ah, no se ve muy bien. Vosotros os lo podéis descargar, Conchi, vosotros lo podéis descargar y hacerlo grande, ¿sabes? Tenéis aquí arriba, tenéis un botoncito y se va viendo más grande. No sé, lo pongo, a ver, si lo pongo aquí, a ver si lo amplío, a ver si se ve así mejor. Creo que pasa que así no se ve entero. ¿Lo veis así mejor, Conchi? No. Bueno. 2. La 2. ¿Qué sería? Los supuestos que se deben verificar. Si os queréis, yo lo recuerdo, ¿no? Pues tendría que ser normalidad, homoelasticidad, independencia de las observaciones. Sería la B, ¿no? Que es la varianza de los tres grupos. ¿Qué supuesto de verificar? ¿Sí? La varianza de los tres grupos deben ser similares, ¿sí? Esto de la distribución de las puntuaciones asimétricas de los tres grupos, esto no tiene nada que ver, ¿sí? Y después las observaciones se distribuyen según la distribución F de los tres grupos, no.
En todo caso, la distribución de cada grupo tiene que ser normal, ¿vale? ¿Sí? Ahora dice, los grados de libertad del estadístico F de contraste para evaluar el efecto del tipo de operación médica valen. Los grados de libertad hacen referencia, y ahora os tenéis que ir al formulario, ¿sí? Y en el formulario tenéis que identificar, ¿no? La varianza inter, la intra y la total. Y los grados de libertad, en la inter dice A menos 1 y en la intra dice N mayúscula menos A, ¿no? Y en la total dice N mayúscula menos 1. ¿Lo veis? ¿Sí? Entonces, sabemos que lo único que te están diciendo es que ¿sí? Tiene 6 pacientes por condición, ¿correcto? Por lo tanto, la N total, ¿sí? Pues lo voy a poner más pequeño, perdón, pero para escribir aquí al lado, la N total, ¿cuánto es? Bueno, la fuente de variación, sí, son, la fuente de variación, ¿sí? Como habéis visto, ¿eh? Mira, la fuente de variación, que lo tenéis aquí en el formulario, puede ser la intergrupo, ¿no? La intergrupo, la intragrupo, ¿no? Y la total, ¿sí? ¿Vale? Después tenéis la suma de cuadrados que os la han dado, ¿no? Tenéis la intergrupo que es 160, ¿no? Con 44, la intragrupo que es 710 con 66, ¿vale? ¿Vale? Y ahora, los grados de libertad, que es por lo que os lo están preguntando. Los grados de libertad, yo os estoy diciendo, si en cada grupo, ¿no? En cada grupo es 6, ¿sí? Y en todos los grupos hay 6, ¿sí? Pues si N1 es 6, y N2 es 6, ¿no? Y N3 es 6, la N total, obviamente, ¿no? Son 18, ¿vale? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ahora, los grados de libertad intergrupo hace referencia, si os fijáis aquí pone A-1. A es el número de niveles del factor. ¿Cuántos niveles tiene el factor? 3, ¿sí? Porque los niveles que tiene A, ¿sí? A es igual a 3, ¿no? Que era, ¿no? Sin bypass, ¿no? Bypass 1, bypass 2, ¿no? Por lo tanto, A es 3, ¿sí? Entonces, A menos 1, ¿no? Los grados de libertad del inter es 2. La intra dice que es N mayúscula menos A. Tenemos la N mayúscula que es 18, ¿sí? Y la A que es 3. Por lo tanto, los grados de libertad de la intra es 16. ¿Vale? ¿O no? 15. ¿Vale? Y una cosa que podéis comprobar si están bien los grados de libertad es la total. Veis que la total dice que es N mayúscula menos 1, ¿no? Claro, este 2 salido de A menos 1, ¿vale? Este 15 ha salido de N menos A, ¿vale? Y la total es N menos 1. Sabéis que la suma de los grados de libertad inter e intra te da la total. Claro, pero este 17 tiene que coincidir con el N total menos 1, que es 18 menos 1, 17. Por lo tanto, lo hemos hecho bien, ¿vale? Pues entonces la respuesta a esta pregunta es los grados de libertad del estadístico F de contraste son 2 y 15, que es la B, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuánto vale el estadístico de contraste para ver el efecto de la operación médica? El estadístico de contraste lo que tenéis que hacer la F, ¿vale? La F se obtiene de hacer la proporción de las medias cuadráticas. La media cuadrática intra es 160 con 44 dividido entre 2. Y la media cuadrática intra es 710 con 66 dividido entre 15. Y con esto da una F de 1, ¿vale? Yo ahora divido
esto lo divido entre esto, para dar la f, y esto da, la f es 1,693, ¿vale? Y lo siguiente que tenéis que hacer es, tenéis 1,693, ¿vale? Pues yo ahora me voy, tendría que irme a la tabla, ese es el nivel empírico, y ahora me tendría que ir a nivel teórico a la tabla, con un nivel de confianza del, ¿no?, 0,05, ¿sí? ¿Y con qué grados de libertad? Pues los grados de libertad los tengo aquí, el numerador y el denominador, con 2 y 15, ¿vale? Esto, ¿vale? Y la F teórica, para evaluar, que sería, ¿no?, el valor crítico para ver el efecto, ¿no?, vale aproximadamente, esto es 3,682, ¿vale? ¿Ok? Entonces tendréis que iros a la tabla de la F y buscáis la tabla donde ponga 0,95, porque el alfa era 0,05, ¿vale? Y entonces, si os dais cuenta, si yo tengo la distribución F y el valor crítico está aquí en 3,68, como mi valor empírico, ¿sí?, está por debajo de mi valor crítico, 1,693, pues entonces aceptaríamos hipótesis nula, porque el valor del empírico, ¿no?, o lo que es lo mismo, la P, ¿no?, es mayor que 0,05, porque de aquí para acá es 0,05. Entonces, bueno, os lo he explicado así, ¿veis? Rápidamente os he explicado lo que es un análisis de la varianza. Entonces, os he dejado esta relación de ejercicio, ¿sí? Y la idea en la clase, más que daros mucha teoría, intentar explicar el contenido teórico haciendo ejercicio. Entonces, si os podéis descargar esto, ¿no?, que son, y si no lo podéis descargar, me ponéis un correo electrónico y yo os lo mando, ¿vale? Que son temas, enunciados de los temas 5, 6, 7. Y a partir de la semana que viene no tenemos clase, por creo que puente, pero a partir de la siguiente seguimos, pero haciendo ejercicio. Entonces, como mínimo, la semana siguiente vamos a hacer ejercicio del tema 5 y del tema 6. Idealmente también del tema 7, ¿vale? Idealmente. Pero no estoy seguro. Depende también de vuestro nivel de entendimiento. Más o menos habéis intuido por dónde va. Entonces, si os fijáis, la segunda parte de la asignatura es más fácil que la primera, porque en la primera había mucha variabilidad. En la segunda es análisis de la varianza, o sea, un factor, o sea, independiente o relacionado, o dos factores, ¿sí? Y después tenéis regresión y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, nada, pues buen puente y al toro. Pasarlo muy bien.